Entonces, ahora sí, como les comentaba, vamos por el último caso. Para la respuesta completa para un circuito RLC, cuando estamos en el sistema sobreamortiguado y la fuente de voltaje que está conectado para el estado transitorio se comporta de acuerdo a una función escalón unitario. Entonces, para ello, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que la caída de... Sí, la caída de voltaje en el capacitor, para considerando la respuesta libre, es igual a... Aquí, respuesta libre... Es igual a... Sí, sí, me acuerdo de ella. Es igual a I0 entre C más V0 de A más B entre 2B por E a la menos A más B por T. Déjenme ver, sí. Más menos I0 entre C más V0 por menos A más B entre 2B. Menos, ahí es menos I0 entre C más V0 menos A más B entre 2B. Aquí ya no tengo suficiente espacio. Continúo aquí. Por E a la menos A menos B por T. Más la respuesta forzada. Bajo estas condiciones, que sería más... no creo que... sí, a lo mejor sí tengo suficiente espacio. Más sería E entre 2BL por C por 1 entre menos A más B por E a la menos A más B por T menos 1. Ya no tengo espacio, continúo aquí abajo. Pensé que sí tendría, pero no tengo. Ya no tengo espacio, continúo aquí abajo. Menos 1 entre menos A menos B por... ya lo espera. Por 1 menos A la menos B menos A menos B por T y se cierra el paréntesis y se cierra todo. Ya está. Y ahí está. Ahora, considerando los tres casos, ¿qué podríamos decir que tienen en común estos tres casos? Para el sistema para el sistema críticamente y para el sistema sobreamortiguado. Lo que tienen en común las tres caídas de voltaje en el capacitor para los tres casos de la respuesta completa es que van a tener un término transitorio. ¿Por qué un término transitorio? Porque ahora, en el caso del sistema subavertiguado, este es mi término transitorio. ¿Por qué es mi término transitorio? Bueno, este junto con este. ¿Por qué es mi término transitorio? Porque está multiplicando E a la menos sigma t. E a la menos sigma t. Eso quiere decir que a medida que pasa el tiempo, este valor se hace más pequeño. Entonces todo este término está multiplicando al mismo valor que a medida que transcurre el tiempo los obliga a ser más pequeños. De tal forma que solamente quedaría este término. En este caso, la caída de voltaje de la fuente. Obviamente, la caída de voltaje en el capacitor, a medida que pasa el tiempo y tenemos una fuente que se comporta de acuerdo a un escalón unitario, va a adquirir el valor de la fuente. Porque recuerden que si la fuente se comporta de acuerdo a un escalón unitario, no habrían variaciones de voltaje, y cuando no hay variaciones de voltaje, el capacitor, una vez que abandona el estado transitorio, se comporta como un circuito abierto. Obviamente, en un circuito abierto, el elemento toma el valor de la fuente. Aquí para la corriente que existe en este sistema subamortiguado, pero considerando que la fuente que está conectada para el estado transitorio se comporta de acuerdo a una función rampa, mi estado transitorio sería todo este de aquí. Mi término correspondiente mi término transitorio, que es aquel que se va a cambiar conforme pasa el tiempo, sería el que está multiplicando el valor E a la menos sigma t, que es todo este de aquí, porque este corchete va desde aquí hasta acá. Todo este término es transitorio. A medida que t avanza, al igual que este y este, porque esto está multiplicando a esto, y este último término también incluye E a la menos sigma t. A medida que el tiempo pasa, la E se hace más pequeña y todo este término de aquí, acá es transitorio, que va a terminar una vez que pase determinado intervalo de tiempo, que nosotros sabemos que se suele considerar a ese tiempo igual a 4 por 1 entre sigma.
porque 1 entre sigma es el valor del tiempo para el cual esta E que multiplica todo esto a todo esto, se considera que ya es igual a 0 porque ya es muy pequeño. Entonces, a medida que pasa el tiempo, este término que multiplica la E, este término que multiplica la E, se considera que han dejado de existir una vez que abandonamos el tiempo, que transcurre el tiempo 4 por 1 entre sigma y solamente quedaría este término, que es con base en el cual la corriente se va a estabilizar. Porque considerando que la fuente de alimentación se comporta de acuerdo a una función rampa, habrían variaciones de corriente. Porque la fuente no siempre va a tener el mismo valor del voltaje, va a estar cambiando en función del tiempo. Y ante los cambios de voltaje, el capacitor sí permite fluir una corriente a través de él. Es por eso que la corriente no se hace 0, sino que es igual a este valor. Ahora, considerando nuestros sistemas críticamente amortiguado y sobreamortiguado, nuestro término transitorio sería para el sistema críticamente amortiguado, en la caída del voltaje en el capacitor sería este de aquí y este de aquí, porque ambos términos están multiplicando a e a la menos sigma t. Por lo tanto, para el tiempo, después del tiempo igual a 4 por 1 entre sigma, se considera que estos términos transitorios ya son iguales a ceros y solamente nos quedaría el valor de, es decir, la caída de voltaje en el capacitor se estabiliza en el valor de la fuente, y sabemos que es así porque recordemos que para estas dos expresiones la fuente de voltaje se comporta de acuerdo a una función escalón unitario para el tiempo, es decir, de acuerdo a un valor constante para el tiempo t igual a 0. Y nosotros sabemos que cuando una fuente se comporta de acuerdo a un valor constante para todo el intervalo de tiempo bajo estudio, el capacitor, al no encontrar variaciones ni en la corriente ni en el voltaje, no va a permitir fluir la corriente, de tal forma que se comporta como un circuito abierto. Obviamente, entre las terminales del capacitor, comportándose como un circuito abierto, el valor que va a adquirir va a ser el valor de la fuente, de valor constante. De la misma forma, en el sistema sobreamortiguado, este término que está multiplicando a este, ¿qué más? Y este término y este término se van a hacer más pequeños a medida que el tiempo transcurre. Solamente, ¿qué términos quedarían? Solamente quedaría e por este factor por menos 1, y solamente quedaría e por este factor por este 1. Menos. Y de hecho nos da más por menos, más por menos, y así no se hace 0, porque aquí tendríamos menos este factor. Bueno, de por sí no se van a hacer 0 porque tienen un factor 1 entre aquí. Este término y este término están multiplicando a 1 entre menos a más b, y este término por este término y por este término está multiplicando un valor distinto, 1 entre menos a entre menos b. Entonces, el valor de la caída de voltaje en el capacitor también se estabilizaría una vez que ustedes simplifiquen estas expresiones en el valor de la fuente. Y los términos transitorios, que es los términos transitorios que serían todos aquellos que estén multiplicando con, a ver, déjenme ver los términos transitorios, ahorita se los digo, menos a más b. Sí, lo está multiplicando, sí, exactamente, sí, como les estaba comentando, todos aquellos términos que estén multiplicando a e a la menos a por t, que es este de aquí, a e a la menos a por t, que es este de aquí, a e a la menos a por t, que es este de aquí, que luego multiplica a este y a este, y a e a la menos a por t, que multiplica a este y a este, son términos transitorios porque se acaban a medida que el tiempo transcurre, de tal forma que también para esta expresión, una vez simplificada, el valor de la caída de voltaje en el capacitor adquiriría el valor de la fuente. Ahí está. Y ese es el análisis de la respuesta completa para el circuito RLC. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Recuerden, si hay dudas, preguntas, no tengan timidez en establecer su pregunta. Lo importante es que no queden dudas. Si es necesario, inicio la explicación desde el principio y lo trato de hacer de otra forma para ver si en esa nueva forma de explicar se entiende. ¿Dudas, preguntas? ¿Hasta aquí dudas, preguntas?
Muy bien, y ya no vamos a hacer ejercicios de la respuesta completa porque son muy tardados eso y principalmente al ser muy tardados no los hacemos por cuestiones de tiempo. Lo importante es que ustedes razonen cómo funciona todo esto. Cuando tenemos un término transitorio, cuando un término se considera transitorio y como su nombre lo indica, ¿qué significa tránsito? ¿De dónde viene transitorio? De tránsito. ¿Y el tránsito pasa? ¿El tránsito vehicular pasa? Sí. ¿Se acaba conforme pasa el tiempo? En efecto, se acaba conforme pasa el tiempo. ¿Cuál término se queda? Y de acuerdo a las condiciones, cómo se comportan los elementos, que ahorita se explicó cómo se comporta la caída de voltaje en el capacitor de acuerdo a la respuesta, de acuerdo a una fuente que se comporta como una función escalón unitario. O cuando una fuente, o cómo se comporta la corriente en estos circuitos RLC, bajo la respuesta completa, cuando la fuente se comporta como una función rampa. Lo importante no es aprendernos, lo importante es y se lo repito, no es aprendernos tanta fórmula tan extensa de memoria, sino saber razonar cuándo utilizarla y bajo qué condición y bajo las condiciones que lo estamos utilizando, qué resultados nos deben ofrecer. Entonces, si no hay dudas, voy a continuar con el siguiente tema. Bien, ya llegamos a un tema que ya es más de análisis y no tanto de calcular o tener fórmulas enormes. Ahora vamos a analizar cómo la transformada de Laplace nos beneficia en el manejo de los circuitos eléctricos cuando tenemos condiciones iniciales y también cuando tenemos fuentes conectadas a la red eléctrica. Es decir, la transformada de Laplace nos va a permitir llegar a los resultados anteriores de una forma mucho más rápida y sencilla. Porque cuando el cálculo operacional de circuitos con las integrales, las derivadas y en sí con las ecuaciones integrodiferenciales o con las ecuaciones diferenciales se vuelve muy complicado, la transformada de Laplace nos ayuda a simplificar este proceso. Entonces le voy a poner aquí transformada de Laplace en el análisis de circuitos eléctricos. Transformada de Laplace en el análisis de los circuitos eléctricos. Entonces, cuando nosotros tenemos una ecuación integro-diferencial o una ecuación diferencial, al aplicar la transformada de Laplace pasamos del dominio del tiempo al dominio de la variable compleja S. La variable compleja S, sí, al dominio de la variable compleja S. Por lo tanto, las ecuaciones en el cálculo integral que nosotros hicimos pasan a ser, con la transformada de Laplace, ecuaciones en su mayoría de los casos, ecuaciones algebraicas. Bueno, de hecho en todos los casos ecuaciones algebraicas. Y una vez que nosotros obtenemos la solución de la red eléctrica en términos de la transformada de Laplace, o después de haber hecho ecuaciones algebraicas, nosotros podemos aplicar la transformada inversa de Laplace para poder pasar de un resultado en el dominio de la variable compleja esa al dominio en el tiempo. Entonces, todo se resumiría básicamente al siguiente diagrama. Tenemos un conjunto de ecuaciones integro-diferenciales, tal como las vimos anteriormente. Un conjunto de ecuaciones integro-diferenciales. O ecuaciones diferenciales. Ecuaciones integro-diferenciales. Un conjunto de ecuaciones integro-diferenciales. Aplicamos la transformada de Laplace, la transformada directa de Laplace, y pasamos a tener un conjunto de ecuaciones algebraicas. Un conjunto de ecuaciones algebraicas. Algebraicas. Posteriormente, nosotros llevamos a operación, bajo este caso, como nos pudimos dar cuenta en los ejercicios anteriores, llevamos a cabo ecuaciones en el cálculo, ecuaciones derivadas, integrales, con las operaciones que solemos llevar a cabo cuando tenemos ecuaciones diferenciales, y obtuvimos un resultado en el dominio del tiempo.
en el dominio del tiempo. O podemos estar en este caso, cuando ya al aplicar la transformada de Laplace obtenemos un conjunto de ecuaciones algebraicas, nosotros llevamos a cabo operaciones algebraicas para llegar a un resultado en el dominio de la variable compleja S. Un resultado en el dominio de la variable compleja S. La variable compleja S. Entonces, tenemos un conjunto de ecuaciones integro-diferenciales. Aplicamos la transformada de Laplace de aquí a acá y pasamos a obtener un conjunto de ecuaciones algebraicas. Hacemos ecuaciones en el cálculo y de aquí a acá y tenemos un resultado en el dominio del tiempo. Hacemos ecuaciones algebraicas y tenemos un resultado en el dominio de la variable compleja S. Entonces, lo único que tengo que hacer para tener de un resultado en el dominio de la variable compleja S a un resultado en el dominio del tiempo es aplicar la transformada inversa de Laplace. Y ya habría terminado. Y generalmente este camino de aquí a acá y acá es mucho más sencillo que el camino de aquí a acá. Es por eso que la transformada de Laplace nos conviene para poder llevar a cabo nuestros análisis de circuitos eléctricos de una forma mucho más rápida y sencilla. ¿Pero en qué consiste la transformada de Laplace? Consiste en llevar a cabo el siguiente proceso. Tenemos una función en el dominio del tiempo, la función f de t. Yo quiero obtener la transformada de Laplace de la función f de t, por lo que yo quiero obtener en sí la función f de s, que es igual a aplicarle la transformada de Laplace a la función f de t. Y la transformada de Laplace de la función f de t, que es f de s, es igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos s por t por la función que depende del tiempo por la diferencial del tiempo. Y algunas personas, en vez de poner la variable t, le ponen la variable p, y algunas personas le ponen la variable m. Sin embargo, nosotros lo vamos a poner, sin embargo, nosotros lo vamos a establecer en términos de la variable del tiempo. Eso ya depende de las circunstancias bajo las cuales estén estudiando el ejercicio. Ahí está. Entonces nosotros podemos obtener la transformada de Laplace de varias funciones. Y voy a poner un ejemplo de algunas transformadas de Laplace, las cuales nosotros más utilizamos en el análisis de los circuitos eléctricos. Por ejemplo, la transformada de Laplace de una constante, la constante A, sería igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos st por A por la diferencial del tiempo. Como la constante A, como A es una constante, puede salir del proceso de integración. Y tendríamos A por la integral de 0 a infinito de e a la menos st por la diferencial del tiempo. Y esto es igual a ¿quién? La transformada de Laplace f de s de una constante, la constante A, en este caso, es igual a por 1 entre menos s por e a la menos st, evaluado de 0 a infinito. Recuerden que la integral de un número natural se conserva en número natural y se multiplica por el inverso de la derivada con respecto al tiempo. En este caso, el inverso de la derivada con respecto al tiempo del exponente es 1 entre menos s. Y tendría, evaluando esta función, yo tendría, le voy a poner f de s para este caso, es igual a por 1, y como esto es una constante, puede salir del proceso de integración, tendría 1 entre menos s, donde del número natural está evaluado en términos del límite inferior y el límite superior. Para el límite superior yo tendría e a la menos para el límite superior t es igual a infinito, menos s por infinito es infinito, menos por infinito es menos infinito, e a la menos infinito se considera 0, 0 menos e a la 0, que es menos 1. Entonces, la transformada de Laplace de una constante es igual a por menos entre menos es más. Entonces sería igual a la constante entre la variable compleja s. Si la constante es 1, sería 1 entre s. Si la constante es 5, sería 5 entre s. Si la constante es 6, sería 6 entre s y así.
O por ejemplo, otra función que nosotros solemos utilizar mucho es ¿cuál? La transformada de Laplace, la f de s de la función, de la transformada de Laplace de la función e a la más o menos a de t, más o menos a de t, que sería igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos s por t por e a la más o menos, ya depende si es más o menos, de e a la a de t, por la diferencial del tiempo. ¿Esto cómo lo puedo escribir? Lo puedo escribir como igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos s por t más menos a de t por la diferencial del tiempo, también lo cual lo puedo escribir como la integral de 0 a infinito de e a la menos es más menos a, y como los dos están multiplicando a t, sería factorizo t de t por la diferencial del tiempo. Entonces ya no tengo espacio aquí, continúo en la siguiente hoja. Entonces, la integral de 0 a infinito de e a la menos s más menos a por t por la diferencial del tiempo sería igual a ¿quién? Sería igual a ¿quién? En la integral del número natural, recuerden que la integral del número natural se conserva el número natural a la menos s más menos a de t, a la menos s más menos, todo esto por t, por el inverso de la derivada con respecto al tiempo. Y el inverso de la derivada con respecto al tiempo es 1 entre menos s más menos a, evaluado de 0 a infinito. Entonces yo tendría, esto es igual a 1 entre menos s más a, que va a multiplicar a e a la menos s más menos a por infinito. Y yo tendría e para el evaluado, esta función en términos de límite superior tendría e a la menos s más menos por infinito. Cuando yo multiplico menos s por infinito tendría e a la menos infinito. Es decir, uno de mis términos se va a escribir como e a la menos infinito, que va a multiplicar a e a la más menos por infinito. Pero como e a la menos infinito es 0, entonces sería 0 por el resto, que me da 0. 0 menos e a la 0, porque aquí la función evaluada en términos del límite inferior me daría e a la 0, que es 1. Y entonces esto sería igual a menos 1 entre menos s, y aquí me faltó el menos, más menos, 1 entre menos s más menos a. Y dividiendo y simplificando la expresión tendría, simplificando la expresión yo podría pasar este signo negativo, lo podría dividir entre el signo positivo que está aquí. Porque recuerden que se puede interpretar que menos s más menos a está multiplicando un más 1. Es decir, tenemos aquí un signo más 1. Entonces podría yo transferir este menos aquí abajo. Entonces sería menos entre, porque ya sea que tengamos el menos arriba o menos abajo, en la división siempre tendremos menos entre más o más entre menos, siempre tenemos menos. Es decir, se respeta el proceso y la igualdad. Sería 1 entre menos, que va a multiplicar a menos s más menos a. Y esto sería igual a 1 entre menos por menos, más. Menos por más, menos. Menos por menos, más a. Ahí está. Y esta sería igual a la transformada de Laplace de la función e a la más menos a de t. Y ustedes se dirán, ¿pero qué significa el hecho de que aquí tengamos menos más y aquí más menos? Lo que quiere decir es que la transformada de Laplace de e a la más menos a de t sería igual a 1 entre s. Cuando nosotros tengamos un más 5t, aquí sería menos 5. O si nosotros tenemos e a la menos 5t, aquí sería un más 5. Es decir, se invierten los signos con respecto se invierten los signos de aquí a acá. O si yo tuviera e a la menos 3t, aquí sería más 3. Y si yo tuviera e a la más 3t, aquí sería menos 3. Eso significa que aquí tengamos más menos y aquí menos más. Eso quiere decir. O si yo tengo e a la menos 2t, la transformada de Laplace sería 1 entre s más 2. O la transformada de Laplace de e a la más 4t, la transformada de Laplace sería 1 entre s menos 4. ¿Ya? Y de esa forma se lleva a cabo.
¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Recuerden, si hay dudas, preguntas, no importa si me tengo que regresar desde el principio. Repito toda la explicación, lo importante es que no haya dudas para este caso. De todas formas, vamos a seguir viendo transformada de Laplace. Y yo calculo que en media clase ya vamos con empezar a resolver circuitos con la transformada de Laplace. Bueno, en 3/4 de clase. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Bueno, entonces me despido por hoy. Que tengan un buen fin de semana. Hasta pronto. Se cuidan. Échenle ganas. Adiós. Cuídense.